Listo, doctor. Voy. Bueno, buenos días. Yo soy Silvana Bahamón, fellow de retina, y hoy vamos a hablar de manejo quirúrgico en afaquia en ausencia de soporte capsular. Entonces, para empezar, vamos a recordar un poco la anatomía del cristalino. Aquí, como vemos en la imagen, el cristalino en su radio anterior es mucho mayor, de 10 milímetros, y en su radio posterior es de 6 milímetros y es mucho más curvo. La distancia más o menos que existe de la cápsula anterior del cristalino hacia la córnea es de 2.5 a 3 milímetros y de la cápsula posterior a la mácula es de 16 milímetros. Recordemos también que el cristalino está rodeado de una cápsula y por dentro pues tenemos el resto de las capas que son el epinúcleo y el núcleo, que es lo que se pierde y pues de lo que hablaremos más adelante. El eje anteroposterior del cristalino en el recién nacido tiene un tamaño de 3.5 a 4 milímetros y a medida que van pasando los años, mayores de 50 años, está descrito que puede medir hasta 5 o incluso 6 milímetros en algunos casos. Una estructura muy importante es el sulcus, que es el espacio que existe entre la cara anterior del cristalino y los procesos ciliares, y la cara posterior del iris, que algunas técnicas de las que vamos a hablar más adelante van a posicionar el lente en este espacio. Un reparo anatómico que hay que tener en cuenta es que hacia el meridiano de las 3 y de las 9 se va a encontrar el paquete vasculonervioso de los nervios y las arterias ciliares largas, que si entramos por este espacio pues podríamos generar mayor sangrado y pues comprometer mucho más el ojo y pues vamos a presentar más problemas en el posoperatorio. Entonces esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Silvana, muy importante esa mención, porque ustedes ven que prácticamente todas las técnicas, casi todo el mundo entra a las 3 y a las 9. Yo siempre he sostenido que debe ser a las 12 y a las 6. Así es. Lo otro es que miren, en esta diapositiva se ve muy bien la relación, pero en la anterior también. Vean que la distancia de la raíz del iris al surco ciliar, es alrededor de 1 milímetro. Entonces, uno no debe medir desde el limbo, sino que debe medir desde la raíz del iris, 1 milímetro posterior a la raíz del iris, y ahí está el surco ciliar. Esa es la entrada de afuera hacia adentro. Así es, y también hay que tener en cuenta que pues el cristalino está rodeado de una zónula, que conocemos también como procesos ciliares, que está compuesto por fibrillas de glucosaminoglucanos, que pues tienen una distribución que aquí, como lo dice cada uno de los nombres, es de dónde a dónde se dirigen las fibrillas, que son las ciliocristalinianas, que van del cuerpo ciliar al cristalino, las ciliovítreas y las ciliociliares. Entonces aquí vemos que las fibrillas se decusan, y eso también es importante, que si tenemos alguna diálisis, pues el sostén y el soporte capsular no va a ser el mismo. La distancia también importante tenerla en cuenta, desde el cristalino al cuerpo ciliar más o menos es de 1.5. Entonces ese es el espacio que vamos a querer ocupar, pues, dependiendo de la técnica que vayamos a utilizar. Entonces, ya entrando un poco más en el tema, recordar pues qué es la afaquia. Si recordamos, en medicina, A es ausencia o sin, y faquia es lente. Entonces hay ausencia del cristalino. Esta puede ser congénita o adquirida y puede ser el resultado de un trauma o de un procedimiento quirúrgico, entre otras causas que pues ya hablaremos más adelante. Entonces, cuando hablamos de afaquia, pues tenemos que tener en cuenta dos cosas: si la afaquia tiene o no tiene presencia de soporte capsular. En esta charla pues nos vamos a enfocar especialmente de la ausencia de soporte capsular, y cuando hay ausencia pues vamos a tener diferentes opciones y abordajes a los que podemos llegar. Entonces pues el primero es el implante de lente en cámara anterior, que pues ese lo vamos a mencionar un poco. Vamos a ver cómo se hacía o cómo se hace, que algunos cirujanos aún lo siguen haciendo. El implante de lente de fijación iridiana, que se puede hacer de diferentes maneras: prepupilar, retropupilar, suturado directamente al iris,
y el implante de un lente fijado directamente a la esclera, ya sea suturado directamente en el sulcus o fijado a través de túneles esclerales. Entonces, algunas de las principales causas de afaquia y de ausencia de soporte capsular, pues la principal es el trauma, donde vamos a encontrarnos con un cristalino completamente luxado hacia la cavidad vítrea o subluxado, como podemos ver aquí en la imagen, que pues el cristalino se ha ido y se ha desplazado hacia la parte inferior. Una cirugía complicada donde perdimos completamente los restos capsulares, enfermedades sistémicas como la enfermedad de Marfan, en donde el soporte capsular, por la laxitud que tienen los tejidos, es insuficiente y pues no vamos a lograr tener un lente centrado como es lo esperado en una cirugía normal de catarata. La enfermedad de Weill-Marchesani, que si recordamos son pacientes de baja estatura que tienen braquicefalia y braquidactilia, aquí como vemos en la fotografía, y tienen un cristalino que es mucho más redondo de lo normal, que por eso se ve el signo del doble anillo, y la cápsula, el soporte capsular es mucho más débil, entonces al entrar e intervenir ese cristalino, pues no vamos a lograr tener un lente centrado. Problemas del iris, ya sea por trauma también previo, que hayan tenido alguna diálisis iridiana o porque sea congénito que haya ausencia parcial o completa del cristalino. Y el síndrome de pseudoesfoliación, que está descrito que aunque muchas veces se logran buenos resultados en pacientes que se les interviene quirúrgicamente y se operan de catarata, en algunos casos, más o menos el 1.7 está descrito que se terminan luxando los lentes hacia, con todo el complejo y el soporte capsular hacia la cavidad vítrea a largo plazo. Entonces también pues, se puede tener en cuenta como una alternativa para este tipo de manejos. Entonces, antes de entrar en la cirugía, vamos a pensar y analizar, dependiendo del abordaje quirúrgico que vayamos a tener, hay que prepararse y pues tener en cuenta qué materiales vamos a utilizar. Entonces, el principal, si vamos a considerar un abordaje en donde vamos a suturar un lente, tenemos las suturas. Entonces, la sutura que más utilizamos es el prolene, que es un monofilamento de propileno, de polipropileno. El que utilizamos es de 10 ceros, aunque en la literatura está descrito que la sutura tiende a largo plazo a erosionarse. En los diferentes estudios describían de 0 hasta el 27.9% de los casos se erosiona la sutura. Entonces sugieren que se considere una sutura un poquito más gruesa de 9 ceros. Otra opción que tenemos es el Gore-Tex, que también es un monofilamento, es microporosa y está compuesta de politetrafluoroetileno. Esta sutura se utiliza sobre todo en cirugía cardiovascular. No es tan fácil de conseguir, pero consideran que es una mejor opción porque tiene una mayor fuerza tensil y logra a largo plazo tener más estabilidad los lentes. Los lentes ahora, digamos, dependiendo del abordaje que vamos a utilizar. Entonces, el primero es el que les había mencionado, el lente de cámara anterior, que tiene un diseño de monobloque. Aquí vemos en la fotografía, el primero es el que más se utiliza. Es un lente que tiene una óptica con una medida de 5.5 milímetros de diámetro y las ápticas están especialmente diseñadas para que queden apoyadas en el ángulo iridocorneal, especialmente en el espolón escleral. Tienen pues una especie de asa abierta que lo que va a hacer es que en un principio estaba diseñado para no tener tanto contacto con el endotelio, pero ya vamos a ver pues que algunas de esas complicaciones principales son corneales por el apoyo y si no se logra tener una buena medida del lente. El segundo diseño no se utiliza tanto, pero pues también es una alternativa y la ventaja grande que tiene este lente es que logra un muy buen centrado en la cámara anterior. El siguiente lente es el Artisan o el VeriSize, se conoce en Estados Unidos, que es un lente que está compuesto de polimetilmetacrilato, tiene un filtro especial UV y este es el lente de afaquia que es biconvexo, tiene una óptica que tiene una medida de 5.4 y la medida total del lente es de 8.5 en adultos y también existe la alternativa de 7.5 para niños.
en algunos casos, como hablábamos en los casos congénitos. Es importante saber que pues este lente además va a requerir unas pinzas especiales para su manipulación, que las vemos aquí en la fotografía superior. Hay unas curvas, no conseguí una fotografía de las rectas, pero lo que hacen es que por más de que se haga una fuerza sobre las pinzas, no van a maltratar el lente, y por eso es importante tener este tipo de pinzas. Hay muchísimos tipos de lentes para fijación escleral, vamos a mencionar algunos. Está el Acreos, que tiene 4 ápticas que pues nos van a permitir, según lo que describen, una muy buena fijación, porque pues vamos a lograr un lente fijado en 4 puntos, entonces el riesgo de luxación es mucho menor. El diámetro de la óptica, dependiendo del tamaño del lente, es de 6 a 6,2 y tiene un diámetro total de 11 milímetros. Ya vamos a ver más adelante por qué estas medidas son importantes y por qué las estoy mencionando. El otro lente es el CZ70BD de Alcon, que tiene una longitud total de 12,5 y una óptica de 7 milímetros, y también es un lente que está compuesto de polimetilmetacrilato. El lente de Lentec SF65, el IOCare, que es el que utilizamos en la clínica, tiene una longitud de 13,5 milímetros y es importante ver aquí, como vemos en la fotografía, tiene unos ojales a los que se puede fijar la sutura. El lente de Bausch & Lomb, que es similar al de Alcon, también está compuesto de polimetilmetacrilato y tiene una longitud de 13 milímetros, este es un poco más grande. El MA60, que también es de Alcon, tiene una longitud, es igual al anterior, tiene una longitud de 13 milímetros y tiene ápticas de polimetilmetacrilato. El de abajo, que vemos que tiene un diseño un poco diferente, tiene unos ojales que están cerca a la óptica y también van a permitir una buena fijación por medio de sutura en el sulcus escleral. El Sensar AR40 es muy similar a los anteriores, al MA60 de Alcon, que también pues tiene una longitud de 13 milímetros. Es importante que estos lentes, aunque pues las casas han ido sacando cada una los lentes muy parecidos, algunos tienen unos rangos dióptricos mucho mayores, entonces pues por eso digamos uno toma la decisión de irse con una o con otra dependiendo de la longitud axial y del cálculo del lente. El Tecnis de 3 piezas de Johnson & Johnson también tiene una longitud de 13 milímetros, que es la longitud estándar para estos lentes que se utilizan también para las diferentes técnicas. Entonces, ya entrando un poco en las opciones de manejo, vamos a hablar primero del lente de cámara anterior, que no tiene tanto uso por las complicaciones que se han ido viendo en el tiempo, el lente fijado al iris, el lente que se va a fijar de manera intraescleral o transescleral, ya vamos a ver qué significa eso. Entonces, hablemos un poco de historia. El primero en colocar un lente intraocular fue Harold Riley en 1949, en donde pues esto rompe una parte muy importante en la oftalmología, porque la faquia deja de ser una solución y pasa a ser una indicación quirúrgica. Antes lo que hacían era luxar el cristalino completo hacia la cavidad vítrea y pues obviamente se tenía que esperar mucho tiempo a que el paciente ya tuviera una catarata rubra, y pues el resultado, el paciente de todas maneras quedaba contento con el procedimiento porque volvía a entrar la luz al ojo, pero sin embargo pues requerían gafas muy gruesas. Entonces al empezar este proceso de los lentes pues es muy importante también para los pacientes. Luego los hermanos Strampelli diseñan en 1955 el primer lente para suturar en cámara anterior. El lente tenía un diseño diferente, que era un diseño triangular que se apoyaba también en los ángulos, como vemos aquí en la foto, pero por la curvatura empezó a tener contacto con la córnea y a generar pues muchos problemas a largo plazo. Luego Peyman en el 78 propone una nueva forma de suturar el iris, los lentes al iris, y más adelante Malbran y colaboradores en el 86 ya empiezan a proponer poner un lente suturado directamente a la esclera. Y en el 91 Lewis
describe el implante AVE externo con flaps esclerales para hacer nudos ya a través de la esclera, a través de túneles. El AVE externo significa que va de afuera hacia adentro del ojo. Antes se estaba haciendo de adentro hacia afuera, entonces esto generaba muchos más problemas y sangrado dentro del ojo. Entonces aquí vemos el diseño del lente de los hermanos Strampelli, que pues tenía un diseño de flecha y la idea era que se apoyara de lado a lado de forma horizontal en el ojo y pues hacían una iridectomía superior buscando no tener el bloqueo pupilar. Sin embargo, pues tuvieron muchísimas complicaciones. Luego más adelante Binghorst diseña un lente que tiene una forma de clip en donde se apoya directamente en el área pupilar y tiene aquí, como vemos en la foto, tenía una óptica que iba anterior y otra que iba posterior y generaba como una presión como si fuera un clip sobre el iris, pero pues esto a largo plazo también empezó a traer problemas ya que el iris sangraba, se inflamaba y pues los ojos terminaban con muchísimas complicaciones, aunque duró mucho tiempo ese diseño. Entonces, ¿qué condiciones hay para poner un lente de cámara anterior? Entonces, lo principal es que depende directamente del tamaño del segmento anterior. Es fundamental tener la medida de blanco a blanco, que si recordamos la medida va desde el limbo nasal hasta el limbo temporal. La medida debe ser exacta ya que el tamaño del lente se va a elegir 1 milímetro más de esa medida. La técnica del implante del lente es que se debe hacer especialmente en el eje horizontal, ya que si se ponía en el eje vertical, por tener una longitud un poquito menor, tenía más complicaciones y pues el apoyo no iba a ser igual, sino que iba a llevarse un poco de estroma iridiano y iba a generar más complicaciones. El implante se hace a través de una incisión corneal grande de unos 6 a 7 milímetros y las ópticas pues buscan apoyarse en el espolón escleral. Entonces aquí vamos a ver un video de cómo se realiza esa implantación del lente. Voy a aumentarle un poquito la velocidad. Entonces aquí vemos que era un paciente que ya había estado intervenido, estaba áfaco, no tenía nada de soporte capsular y entonces ahí están poniendo un poco de viscoelástico, se retiran las suturas. Ahí sigue aumentando un poco la cámara anterior y sacando las burbujas. Lo primero entonces es hacer una iridectomía superior. Y ahí vemos el tamaño del lente, que es 1 milímetro más de la medida de blanco a blanco. Y el lente entonces se introduce de forma vertical, las ópticas se introducen en el ojo y ya con un manipulador de lente, entonces lo que se hace es que se rota el lente y se verifica que el lente pues quede apoyado directamente en los ángulos sin que el lente se lleve un poco de estroma, que pues eso nos va a traer más complicaciones adelante. Entonces, dentro de las ventajas de esta técnica es que pues es una técnica muy sencilla de realizar. El implante pues se puede colocar de manera muy fácil y rápida. No requiere ningún instrumental específico, con unas pinzas con las que se pueda manipular el lente y con un rotador de lente, con eso es suficiente. Tiene bajo sangrado intraoperatorio siempre y cuando no se manipule mucho el iris. Y el centrado del lente no va a depender del cirujano, sino depende directamente de la medida que se tomó previamente y de que el lente quede adecuadamente posicionado. Las contraindicaciones para poner este lente: que se haya realizado una gonioscopía previa y que haya compromiso angular, es decir, que tengamos ángulos cerrados o estrechos, que además el paciente presente algún tipo de patología corneal previa, ya sea Fuchs o pues que haya tenido algún tipo de inflamación intraocular como uveitis, pupilas que no dilatan fácilmente, una cámara anterior que sea muy estrecha y se ha descrito pues en los pacientes que ya tienen diagnóstico de glaucoma
que tengan ángulo estrecho. Para los pacientes de ángulo abierto está discutido y en algunos casos se podía poner sin ningún problema y el paciente le iba bien. Y obviamente que después de una cirugía complicada no haya quedado bandas vítreas en la cámara anterior. Dentro de las complicaciones que se describen de esta técnica, la principal es descompensación corneal por la manipulación, como vimos, del lente en la anterior. Eso, a medida que fueron mejorando los modelos de los lentes, pues fue disminuyendo. Sin embargo, se presenta, y si tiene un recuento bajo, pues no es una indicación. El glaucoma secundario por el apoyo del lente directamente y el daño que genera sobre la malla trabecular. Se describía principalmente el síndrome de uveitis, glaucoma y fema, precisamente por el trauma que genera el lente directamente. El desplazamiento del lente, aunque pues no era tan frecuente, esto ocurría si el tamaño del lente que se elegía era mucho menor. Edema macular cistoide y endoftalmitis no cambiaba en comparación con otros tipos de cirugías, o sea, tenía el mismo riesgo. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta para el implante de este lente? Que depende específicamente del tamaño de la cámara anterior, que existe un riesgo alto de descompensación endotelial y que depende pues de la medida de blanco a blanco. No se debe implantar en cualquier meridiano, como dijimos, siempre debe ser horizontal, y pues es importante tener en cuenta que el lente se va a apoyar directamente en el ángulo iridocorneal y que requiere pues una incisión grande, entonces esto va a implicar también pues astigmatismo en el postoperatorio. Ya las técnicas quirúrgicas actuales que más se están utilizando, entonces, la primera es el lente intraocular fijado a iris. Vamos a hablar principalmente en el fijado a iris retropupilar. El primero en describir esta técnica fijada anterior fue Wurst. En los casos de afaquia, el lente que diseñó es el que vemos en la porción superior, que tenía dos ojales en donde pasaba suturas y los fijaba directamente al iris, y tenía, digamos que las asas que se apoyaban ahí sobre la parte anterior del iris, y pues esta parte de la óptica que iba a quedar en el área pupilar. Un lente similar, la técnica para fijación retropupilar. Más adelante, Rick Neville describe y empieza a publicar los resultados del implante retropupilar en afaquia, que tenía buenos resultados, y en el 2002 Moore modifica la técnica. Esta es una fotografía de un paciente post-mortem en donde pues vemos que el lente ya tenía un diseño distinto, cubría toda el área pupilar y tenía los clips que tenemos hoy en día, digamos, en las ápticas, que toman parte del estroma iridiano y se fijan muy bien ahí en la parte posterior. Entonces vamos a ver aquí cómo se realiza la técnica del implante retropupilar. Aquí pues ya adelanté la parte de que se hace una peritomía superior y se hace una incisión grande, más o menos de 5.5. Lo ideal es entrar con un túnel escleral para no generar tanto astigmatismo en el postoperatorio y que sea pues una incisión que sea bilamelar. Ahí vemos cómo ingresamos el lente de forma vertical hacia la cámara anterior. Ya se ha aplicado previamente viscoelástico. Y con una segunda pieza, lo que hacemos es que puede ser un rotador de núcleo, rotamos el lente y lo ponemos de manera horizontal. Ya se han creado dos paracentesis hacia las 2 y a las 10, de manera que pues, podamos manipular el lente en los dos lados, aunque también está descrito hacer solamente la incisión principal y una paracentesis para lograr el lente con una pieza larga, donde pues ya vamos a ver cómo se hace, introducir el estroma iridiano en cada una de las ápticas. Aquí vemos cómo la pinza especial de la que hablábamos al inicio logra tomar el lente sin dañarlo, lo tiene fijado, y ahí con la segunda pieza lo que hacemos es que hacemos una presión contra presión, de manera que en las ápticas se logre captar casi que el 80% del estroma iridiano para que quede adecuadamente fijado. En esta técnica
el cirujano primero tenía las pinzas con la mano izquierda y con la mano derecha fijó el lente, y ahora está haciéndolo con la mano derecha, está fijando, tiene el lente, y con la mano izquierda está introduciendo el estroma. En esta técnica también es importante tener en cuenta que se debe hacer una iridectomía superior. ¿Qué ventajas vemos de cada una de los abordajes? En el caso de hacerlo prepupilar, no preserva la anatomía normal, pero pues tiene buenos resultados. Lo único es que se ha descrito una mayor pérdida de células endoteliales. En algunos estudios se ha descrito hasta el 19% en comparación con el abordaje retropupilar, que solamente tiene un 3.7% de pérdida de células endoteliales, y la localización es anatómica, porque pues el lente se va a ubicar donde estaba antes el cristalino. Para el caso del abordaje prepupilar, pues vamos a requerir una profundidad de cámara específica de más de 3.2 milímetros, entonces no todos los pacientes son candidatos a este abordaje, y pues dentro de las complicaciones que se describen en el abordaje anterior, que es mucho más difícil introducir el estroma iridiano dentro de las ápticas, pues vamos a ver resultados como ovalización de la pupila, entonces ya más adelante no se va a lograr una buena dilatación pupilar, ifema, edema macular quístico. El lente, si no queda con un buen contenido de estroma iridiano, también pues se va a luxar hacia un lado, y pues esto puede generar trauma directamente en el endotelio por el contacto del lente ahí en la parte anterior. Hipertensión ocular, bloqueo pupilar, cuando pues no se ha hecho una adecuada iridectomía o iridotomía. Y en cambio, en el abordaje retropupilar, la única complicación que se describe y no es tan frecuente es el edema macular cistoide en un 8.3% de los casos, y la hipertensión ocular en 2.1% de los casos. Entonces, es importante que para este abordaje pues se debe hacer, que no lo había mencionado antes, pero es clave saberlo, que hay que hacer una vitrectomía vía pars plana, o tener no tener vitrio en la cámara anterior, y pues que no vayamos, al manipular el lente, pues no vayamos a mover las bandas vítreas y generar problemas atrás. Y en los casos de los lentes que se fijan de manera retropupilar, pues es una opción muy segura, realmente tiene muy buen pronóstico visual, la técnica no es tan compleja, obviamente requiere haber entrenado antes, pero no es tan compleja, y pues tiene una muy baja tasa de complicaciones, como lo mencionamos antes. Entonces, ya entrando en los lentes fijados a esclera, vamos a dividirlos en los que tienen sutura y los que no tienen sutura. Los que no tienen sutura se van a fijar directamente a través de túneles esclerales. Entonces, hablando un poco de cómo se han descrito las diferentes técnicas, Charriot fue uno de los primeros en describirla, donde proponía colocarle un lente de 3 piezas dentro de un túnel escleral sin necesidad de hacer sutura. Entonces, lo que hacía es que ingresaba 2 agujas dentro del ojo. Ya cuando lograba, ya ahorita vamos a ver un poco las técnicas con videos para que se entienda un poco más, lograba sacar las 2 ápticas, y a través de túneles que creaba con las mismas agujas, introducía dentro de ese túnel cada una de las ápticas. Luego Brenner plantea hacer esta misma técnica, pero crear los túneles con trócares esclerales, entonces teniendo la esclera ya digamos desnuda, se había hecho una peritomía previa, entonces con los mismos trócares creaba un túnel, y ahí era donde dejaba las ápticas de los lentes de 3 piezas. Luego Totan dice no hay necesidad de hacer una peritomía, sino simplemente con los trócares a través de la conjuntiva podemos crear también un túnel y pues fijar los lentes. Y pues finalmente llega Yamane, que es la técnica más utilizada ahorita, que propone con 2 agujas atravesar también a través de túneles, fijar las ápticas, y cauterizando las 2 ápticas genera un bulbo escleral, un bulbo terminal, que lo que va a hacer es que pues va a lograr una buena fijación del lente. Entonces, las ventajas grandes de estas técnicas es que la rehabilitación visual es mucho más temprana, no van a provocar ninguna alteración en el iris, ya que, pues, como sabemos, no va a manipular el iris, sino va a quedar directamente en la porción del sulcus.
Y en algunos casos, en los pacientes que se implanta también tanto el Artisan, tanto prepupilar como retropupilar, pues lo que describen algunos pacientes es que tienen en las miradas extremas diplopia, entonces esto no está descrito en este tipo de técnicas. Está indicado especialmente en pacientes que tengan defectos iridianos donde no se pueda fijar el lente, que tengan una cámara estrecha, distrofia de Fuchs o algún problema corneal. Y pues dentro de las consideraciones importantes a tener en cuenta antes de tomar la decisión de realizar esta técnica es que el paciente no tenga ningún antecedente de escleromalacia o que haya tenido algún tipo de intervención o inflamación localizada directamente en la esclera, ya que como vamos a manipular la esclera y vamos a generar inflamación, pues esto podría llevarnos a que el lente no quede adecuadamente fijado. En los casos de antecedentes de inflamación hay que tener en cuenta pacientes que tengan algún tipo de enfermedad reumatoidea o que hayan presentado escleritis, epiescleritis, infecciones como herpes zóster o sífilis, y pacientes que pues previamente hayan requerido algún tipo de resección conjuntival, ya sea porque hayan requerido un cerclaje escleral o que tengan cirugías filtrantes o vayan a tener cirugías filtrantes, aunque pues eso también vamos a ver que no es una contraindicación, digamos, es relativa, hay que evaluar el caso dependiendo de cada paciente. Y pues es indispensable, como ya había mencionado, tener ausencia de vitrio anterior. Entonces, algunos de los lentes disponibles para estas técnicas están aquí, que ya los vimos al inicio. Y como les explicaba, la técnica de Yamane es crear bulbos haciendo un cauterio y fijándolos directamente a la esclera. Entonces, ¿qué es importante antes de tomar la decisión de hacer esta técnica? Entonces, hay que tener en cuenta que se deben realizar marcas, que es lo más importante para que el lente quede adecuadamente centrado y fijado. Entonces, él propone hacer una marca, él lo hace horizontal, que esté a 0 y a 180 grados de limbo a limbo, y a 2 milímetros del limbo se hace una primera marca, una inferior a 2 milímetros de esa marca y una superior a 2 milímetros de esa marca. Aquí vamos a ver algunas de las perlas de la técnica. Entonces aquí estamos viendo que inicialmente se hace una marca a 0 y a 180 grados. Voy a ponerlo un poquito más rápido. El lente que se utiliza es un lente de 3 piezas, que aquí digamos él menciona 2, pero pues ya vimos que hay varios lentes de este tipo. Importante al introducir el lente que quede una de las ápticas en la incisión principal. El tipo de aguja que se utiliza, él propone aguja 30. Si no hay disponibilidad de aguja 30, se puede utilizar una aguja 27. Y lo que hacemos es que se enhebra el áptica del lente. Aquí ha introducido el lente primero de la marca inferior hacia la marca superior y luego horizontalmente, y luego aquí de la misma manera de la parte superior a la parte inferior y luego hacia el áptica del lente. Él propone sacar las dos ápticas hacia los dos lados simultáneamente. Esto, digamos que hacerlo es mucho más complejo. Se puede hacer primero una y luego la otra. Aquí, como ven, está cauterizando y fijando las ápticas ahí en la parte ya del túnel escleral que dejó, las cauterizó. Otra perla importante para esta técnica es el lugar donde se van a hacer las incisiones. Entonces, él propone hacer una incisión a 90 grados de más o menos 2.8 milímetros y a cada lado a 170 y a 45, o lo podemos ver como a las 2 y a las 10 en zona horaria. ¿Cómo se debe fijar? Entonces, primero se debe enhebrar la primera áptica en la parte inferior, y la áptica superior debe estar en la incisión principal para que no vayamos a tener ninguna complicación y que el lente se vaya a ir hacia cavidad vitrea. Y luego ya se introduce la segunda áptica y se enhebra en la segunda aguja. Importante también que menciona es la cauterización del áptica en la porción distal.
El cauterio no debe tocar directamente la áptica, porque esto lo que va a hacer es que pues, va a quemar completamente la áptica y va a quedar insuficiente. Entonces se debe acercar y pues se va viendo, dependiendo del material de la áptica, pues vemos cómo se va quemando y cómo va logrando quedar fijada y pues formando el bulbo. Algunas variantes se han descrito de esta técnica, cada uno de los cirujanos ha ido viendo. Una es la variante de cómo quemar el áptica. Entonces aquí vemos la Kenzo Yamane, que es Kenzo es un frasco que tiene esta forma, y esa es la forma en cómo quedan las ápticas al hacer el cauterio. Ahí podemos ver, se ve perfectamente cómo queda la áptica, y el áptica va a quedar sobre la esclera debajo de la conjuntiva, entonces no va a generar ningún problema de sensación de cuerpo extraño, y el cirujano va a poder ver si el lente sigue bien fijado o si de pronto se ha ido erosionando y se ha ido introduciendo en el túnel escleral. Otra variante que han descrito es asegurar las ápticas con una rueda de silicona, de manera que quede la rueda subconjuntival, y pues después de haber cauterizado, esto pues va a impedir y va a generar mayor seguridad de que el lente no se vaya, las ápticas no se vayan a ir a través de los túneles. Dicen que no va a generar ninguna reacción inflamatoria por el material de estas ruedas, y que pues no va a generar sensación de cuerpo extraño porque queda subconjuntival. Otra variante está descrita en la técnica de Agarwal, que aquí vemos digamos que las variantes lo que han ido haciendo es que la forma en donde va a quedar el áptica es distinta. Entonces Agarwal propone hacer unos flaps esclerales de 2x2 y un túnel escleral con la misma aguja, y cada una de las ápticas va a quedar metida dentro de ese flap sin generar ninguna sensación de cuerpo extraño. Aquí vemos que está sacando cada una de las ápticas a través de los flaps y los túneles que ya ha creado previamente. Las ápticas se deben ir jalando simultáneamente de lado a lado para que veamos que el lente queda adecuadamente centrado antes de empezar a cauterizar. Y aquí otra variante, que es lo que había descrito Charriot en un principio, es hacer un túnel que siga completamente como la dirección de la áptica. Entonces aquí él no las cauteriza, sino lo que hace es que crea un túnel que sigue esa dirección de la áptica y va a introducir el áptica aquí intraescleralmente, de manera que el lente quede en su posición normal, centrado y correctamente fijo. Entonces ahí vemos cómo introduce el áptica en ese túnel. Ahí es importante no hacer mucha fuerza por el material de las ápticas, porque pues las ápticas se podrían deformar y eso pues generaría inestabilidad en el lente, y que queden adecuadamente fijas en esos túneles. Y aquí en este video también vamos a ver algo nuevo que no había mencionado antes, que también se está utilizando en cirugía, que es no hacer sutura, sino que la manera de dejarlas fijas es con un pegante tisular, que lo voy a adelantar un poquito. Ahí está terminando, completando la vitrectomía. Y aquí vemos que con una gota de pegante aplica las lamelas en los dos lados, y luego al final también lo hace con la conjuntiva, de manera que no utiliza suturas en ningún momento de la cirugía. Ya entrando un poco en los lentes fijados a esclera con sutura, entonces vamos a empezar con la técnica del doctor Castro.
Entonces aquí previamente se ha hecho una peritonía superior e inferior y se han reparado los dos músculos de manera que se pueda manipular fácilmente el lente y la esclera esté desnuda y viéndose adecuadamente. Aquí hacemos una incisión escleral que es de 6 a 7 milímetros y con un cuchillete de Crescent vamos haciendo un túnel hasta llegar a córnea clara. Es importante para esta técnica que siempre tengamos infusión en cámara anterior, hacer una buena vitrectomía anterior de manera que se libere el vítreo central y que pues no hay problema que quede el vítreo, la base vítrea, porque pues esta no va a generar, ni se va a ir hacia adelante, ni va a generar ningún tipo de tracción. Entonces aquí se empieza a enhebrar la sutura. Dentro de una aguja, puede ser una aguja 30 o una aguja 27. Se marca a las 12 y a las 6 o a 0 y a 180 grados y a 2 milímetros del limbo. Entonces introducimos la primera aguja. La aguja se deja un ojal en la porción inferior y lo que hacemos es que con un gancho vamos a tomar la sutura y lo mismo hemos hecho en 5, entonces va a quedar adecuadamente puesto sobre el sulcus sin que tenga mayor movilidad. Aquí en la porción superior lo que estamos haciendo es sacar la sutura a 2 milímetros, de manera que el lente, aquí como lo vemos en la imagen, va a quedar adecuadamente fijo en el sulcus escleral sin mayor movilidad. El tipo de sutura, como habíamos hablado, es sutura Prolene 10 ceros o 6 ceros, o 9 ceros. Se hace el cierre con una sutura continua de la incisión principal y más adelante lo que vamos a hacer es pasar la sutura delante del recto superior y del recto inferior y alejados del limbo de manera que el lente quede adecuadamente fijo y centrado. El lente y las ápticas se deben ir, antes de empezar a suturar, se debe fijar uno que el lente esté bien centrado y que la longitud sea igual tanto superior como inferior. Aquí más adelante vamos a ver cómo es la dirección de la sutura. Entonces la dirección es, primero se hace aquí al frente del músculo y luego hacia la parte posterior del ojo. Entonces, ¿cuáles son las perlas de esta técnica? El reparo de los músculos inicialmente, fijar la segunda áptica después de haber metido la primera y pues que el lente no tenga tanto movimiento. Al estar dentro el lente también que pues veamos que al irlo jalando de lado a lado pues no tenga tanta inestabilidad y que los nudos queden lejos del limbo para que la sutura no se erosione. La incisión principal debe ser de 6 a 7 milímetros y el lente pues que se debe utilizar, el ideal es que tenga una longitud de 13.5. No tengo aquí, ¿usted tiene ahí que la hice 50? Aquí entonces vamos a ver otra técnica que hicimos recientemente que fue una modificación de la técnica del doctor Castro, unida con Yamane y unida con Canabrava, que Canabrava lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces este era un paciente que había tenido un trauma contundente, se había luxado el cristalino y además tenía hipertensión ocular
Entonces le habíamos hecho antes aquí en la porción superior una trabeculectomía, entonces por eso es que tiene un flap escleral, normalmente pues no lo tendría. Aquí estamos midiendo a 0 y a 180 grados y medimos a 2 milímetros del limbo. Estamos completando la incisión superior con un cuchillete de creces, lo mismo que quede bilamelar, y llegamos a córnea clara. Entonces estamos haciendo, enhebrando la aguja con la sutura de... Se introduce la aguja a 2 milímetros. Vemos aquí cómo al interior del ojo la recuperamos y se saca la aguja por el otro lado, y es importante la posición de las suturas. La sutura debe estar, la inferior la dejamos al lado derecho y la superior la vamos a dejar al lado izquierdo, porque después, si no logramos tener una buena organización, pues el problema también va a ser mientras se desenredan las suturas. Aquí entonces introducimos la aguja superior a 2 milímetros del limbo nuevamente. Aquí la sutura no corría, que eso también es importante verlo, entonces no la habíamos podido recuperar, entonces lo que se hizo fue que volvió ahí trató de introducir la sutura, no entró, entonces se saca nuevamente la aguja, vemos que la sutura corra bien dentro de la aguja, nuevamente se introduce. Corremos la sutura hacia el interior del ojo. Ahí vemos cómo entra, y con las pinzas recuperamos la sutura, la sacamos a través de la incisión principal. Se coloca al lado izquierdo. Entonces ya tenemos aquí el lente se debe poner sobre viscoelástico para que no se vaya a correr. Sí, y vemos cómo amplía el YouTube, ahí. eso. Listo. Ahí vemos entonces cómo la sutura, en este caso lo que vamos a hacer es cauterizar y crear un bulbo terminal en la sutura. Vemos cómo lo creamos de manera que quede más grande que el ojal y quede fijo. Eso lo hicimos ya con el áptica inferior y lo mismo vamos a hacer con el áptica superior. Y ahora entonces vamos a ver cómo el lente se introduce dentro del ojo, siempre teniendo en cuenta la forma de 2 para que el lente quede en la posición que debe ser. Entonces ahí vemos cómo vamos jalando de lado a lado las suturas y vamos introduciendo el lente dentro del ojo. Qué pena, yo meto la cucharada, es una pregunta. ¿Qué material es el hilo, profe? 5 ceros, Prolene 5 ceros. 5 ceros. Ah, sí, más grueso. Gracias. La ventaja, pues, teórica de esto, pues, es que probablemente nunca se va a quebrar y nunca se va a reabsorber. La desventaja, pues, es el tamaño del hueco y del material, pues, y uno no sabe qué efecto vaya a tener eso en el largo plazo tampoco. Pero, pues, desde el punto de vista fijación, pues, sí es indiscutible. Ahí vemos cómo queda el lente centrado. La otra ventaja es supuestamente la simplificación de la técnica, que la suturita siempre es camelludita, mientras que esto supuestamente es mucho más sencillo, pero pues lo que yo he visto puede ser pues que estamos en curva de aprendizaje, es que no me pareció tan fácil tampoco, pues, o sea, son técnicas complejas todas, requiere mucha precisión, mucha seguridad. Esta fase de quemar el
El epiescleral, por ejemplo, no es fácil saber cuánto se deja, cuánto se quema, qué tan asomado queda, qué tan metido queda, qué tan fijo. Ahí, por ejemplo, me dio la impresión de que me faltaba y aún habiéndolo soltado. Bien, ahí está la dificultad. Uno coge el hilo, jala, lo corta y entonces no le queda mucho espacio para quemar. Exacto. Ahí, por ejemplo, se me soltó. Y también tener cuidado con los tejidos alrededor porque pues se pueden cauterizar también y pues generar más problemas. Ahí se te puede meter ese hilo para adentro, por ejemplo, muy fácil, ¿no? Así es. Y finalmente vamos a ver caña brava, que propone con el lente de Acreos. Perdón que esto tiene sonido. Entonces aquí son, voy a ponerlo grande. La fijación, como había mencionado al principio del video, es en 4 puntos. Aquí la forma de introducir la sutura es lo más importante, entonces él lo hace de arriba hacia abajo, luego de abajo hacia arriba, y lo mismo hace en el otro. Se está trabando. Esto es lo que están haciendo mucho con Gore-Tex, ¿no? Caña Exacto. Brava lo hace con su sistema, pero lo Gore-Tex. más diseminado es Gore-Tex. Hacer esto mismo con Gore-Tex. Aquí ahora él muestra cómo queda la forma de asa para que el lente quede adecuadamente centrado. Ahí al final introduce la última sutura a través de una aguja y la fija en 4 puntos. Él, digamos, aquí también describe que la manera de cauterizar cada uno de los puntos pues tiene un orden, que deben ser primero los inferiores y luego los superiores, e ir viendo pues que el lente esté bien centrado y que tenga buena estabilidad. Esa es, digamos, como la diferencia y pues que es con otro tipo de lente que es mucho más pequeño, tiene una longitud de 10 milímetros. Entonces, ¿qué contras tenemos de esta técnica? Pues que no sabemos a largo plazo si existe o no existe riesgo de endoftalmitis, si con el tiempo esto pues va a hacer que se extruyan las suturas o que pues se erosione las suturas en los túneles, que depende también de la túnelisis, qué tan buen túnel se ha hecho previamente y qué tanta inflamación y qué tanta cicatrización se logra dentro de esos túneles con la sutura. Entonces, después de ver todas estas opciones, pues mi pregunta principal era ¿cuál es la mejor opción para cuando tengo una faquia, pues qué manejo le doy? Entonces encontré un metaanálisis que se hizo recientemente, en el 2018 lo hicieron en China, en donde comparaban los resultados clínicos de diferentes estudios y las principales complicaciones que tenía las diferentes abordajes. Cogieron los principales abordajes, no especifican cuáles, pero pues los términos que utilizaron, ya ahorita vamos a ver en la búsqueda para elegir los estudios, era pues digamos lo más frecuente y los mejores estudios que encontraban. Entonces la búsqueda se hizo a través de bases de datos científicas de PubMed, Embase y Cochrane, y se tomaron estudios que estuvieran publicados hasta abril del 2017 sin restricción de ningún idioma. Algunos de los términos que se utilizaron en la búsqueda son los que vemos aquí en la parte inferior. Comparaban entonces ojos que tuvieran afaquia, que no tuvieran soporte capsular o que el soporte capsular fuera insuficiente, y tomaban estudios que compararan 2 o 3 técnicas de las más utilizadas. Dentro de los criterios de inclusión era que los estudios fueran de alta calidad, no especifican a qué se referían con alta calidad, pero pues tomaban como solamente algunos estudios, y dentro de las discusiones de los desenlaces de estos estudios pues estaban diferentes complicaciones y especialmente mejora agudeza visual corregida. Entonces ya para la selección de los estudios inicialmente encontraron 938 estudios, al remover los que estaban duplicados eran 788, luego los que cumplieran todos los criterios de inclusión terminaron siendo 73, y que incluyeran un buen análisis y que vieran también pues comparativamente con otros estudios solamente terminaron siendo 14.
Entonces, dentro de los resultados que evaluaron era pues la mejor agudeza visual corregida posoperatoria y que además hablaran de una mejor agudeza visual de más de 20/40. Dentro de las complicaciones que evaluaron era que el paciente presentara edema macular cistoide, luxación o subluxación del lente, hemorragia intraocular, el tiempo en minutos de la cirugía, de hacer la cirugía, la pérdida de células endoteliales, desprendimiento de retina y glaucoma secundario. Entonces, dentro de los resultados, lo que encontraron para mejor agudeza visual corregida, solamente cumplieron los criterios 10 estudios, es decir, 542 ojos, y comparando las diferentes técnicas no hubo diferencia estadísticamente significativa, es decir, todas logran una mejor agudeza visual corregida en el posoperatorio. Para los casos de mayor de 20/40 o mejor, tampoco hubo diferencias en comparación con las otras técnicas. Para este solamente eran 6 estudios que incluían este criterio. Para el edema macular cistoide, lo que encontraron fue que 3 estudios hablaban de esta complicación y que solamente un estudio había mostrado que la fijación intraescleral, es decir, de túneles esclerales, tenía una menor tasa de edema macular cistoide en comparación con el transescleral, es decir, el suturado, y que la diferencia había sido cercana a ser significativa, sin embargo, no fue significativa. En el caso de hemorragia intraocular, se encontró en 10 estudios comparando la fijación a iris con la fijación en túneles, que tenía una menor incidencia de hemorragia intraocular, el caso de fijación a iris. El tiempo de cirugía, se evaluaron 5 estudios que hablaban de este parámetro, donde mostraban que había un menor tiempo por la dificultad técnica en el caso de fijación a iris. Y entre las dos técnicas, tanto en túneles como fijados con sutura, no hubo diferencia. En el caso de pérdida de células endoteliales, aquí solamente encontraron 2 estudios que compararan las técnicas y pues mostraron que había una mayor incidencia de pérdida en el caso de fijación a iris. Y no hubo diferencias estadísticamente significativas en complicaciones como luxación y subluxación, desprendimiento de retina y glaucoma, es decir, todos presentaban como las mismas tasas de complicación. Dentro de la discusión hablan que en la oftalmología moderna se pueden lograr muy buenos resultados con tasas de complicaciones bajas después de una cirugía complicada o pues en casos de afaquia que no tengan soporte capsular y tengan pues una implantación de lente secundario. Las técnicas que habían sido discutidas eran las mejores opciones y encontrando una ventaja sobre las fijadas a esclera, el lente fijado a iris pues tenía un menor tiempo quirúrgico y una menor tasa de hemorragia intraocular en comparación con los demás. Sin embargo, pues tener en cuenta que tenía mayor compromiso y pérdida de células endoteliales. Y algunas de las complicaciones pues eran exclusivas de cada uno de los abordajes. Entonces, pues nuevamente la fijación a iris tenía una función insuficiente del endotelio a largo plazo, y en pacientes jóvenes lo que veían es que para la fijación transescleral, es decir, suturada, pues lo que mostraron algunos estudios, 2 específicamente, eran las erosiones de la sutura y la exposición de la sutura a largo plazo. Entonces, pues considerarlo y pues tenerlo en cuenta que en pacientes jóvenes de pronto no es la mejor opción. Para los fijados en túnel, la estabilidad del lente pues se va a basar específicamente en la formación del tejido cicatrizal. Y para los fijados a iris, la luxación del lente hacia un lado es una posibilidad y dependiendo de cómo se logre la fijación, pues vamos a tener en algunos casos pupilas discóricas, pero pues digamos que esto no es tan, o sea, hay que evaluar también como en cuanto a la decisión, cómo se va a tomar. Las limitaciones de este estudio, pues que finalmente después de haber encontrado muchos estudios termina siendo un número limitado de estudios, sin embargo es la muestra más grande que hay hasta ahora en comparación de las diferentes técnicas. Son muchísimos diseños de los estudios y la selección de estudios de alta calidad pues disminuyó el número. El tiempo de seguimiento en estos estudios también era corto, por lo que las posibles complicaciones que se evaluaron pues también son relativas porque pues no hay un seguimiento a largo plazo. Y la mayoría de los estudios lo que hacían era comparar los lentes fijados a iris versus transesclerales, y para poderlo comparar con la que más se está haciendo ahora, que es la de túneles, tocaba hacer un análisis indirecto. Entonces pues realmente también los resultados y las conclusiones pues no son tan exactas. Dentro de las conclusiones, pues vemos que hoy en día existen muchísimas técnicas que se han ido modificando para este manejo de afaquia y que
todas van a tener un buen resultado de agudeza visual corregida posoperatoria. La técnica de sutura, como vimos, implica mayor riesgo de hemorragia y mayor tiempo quirúrgico y pues depende de una curva y la pericia y experiencia del cirujano. Y es importante conocer bien la técnica antes de tomar la decisión de hacerla. Dependiendo de la técnica y la localización en la que se ponga el lente, también pues es importante que hay que sumar o restar media dioptría. Obviamente esto solamente aplica para ojos de longitud normal. Para ojos que ya sean miopes o más pequeños, pues esto va a variar un poco. Y que dentro de las técnicas que han ido mejorando y que a medida que han ido mejorando también los diseños de los lentes, pues vamos a tener que hacer incisiones cada vez más pequeñas que permitan una mejor agudeza visual y un menor astigmatismo inducido a largo plazo. De los lentes fijados a esclera con sutura, el uso el tipo de sutura, digamos, la cantidad de ceros, 10 ceros o 9 ceros, también nos va a hablar de un mayor o menor sostén en el tiempo y que va a generar también una buena cicatrización y una buena fijación a nivel escleral. La longitud también del lente es importante, como vemos. ¿Te puedo pagar ahorita que vuelva? Por si almuerzo acá. Importante, el lente es de 13.5 milímetros, que es el ideal para la fijación con sutura. Y la forma de las ápticas también nos va a influir en la estabilidad del lente. Entonces, ápticas en C y en J van a permitir un mejor acople y centramiento del lente. Sería bueno también revisar a futuro qué tan bien o qué tan mal se hizo una vitrectomía y pues si esto nos va a traer más o menos complicaciones, que ya sabemos que si hay vitrio en cámara anterior, pues vamos a tener más complicaciones de retina. Y para el manejo, pues se debe tener en cuenta el tipo de paciente, la edad, la razón de la ausencia del soporte capsular, las condiciones del ojo, para tomar la decisión entre las diferentes opciones. Y pues hasta el momento no existe mayor o menor técnica, sino que pues esto depende de la experiencia del cirujano, de la curva que se logre y de la comodidad para tener un mejor resultado. Y ese sería todo. Andrés, por favor, el micrófono. Tenemos que estar atentos cuando estamos en una charla a que no nos prenda el micrófono accidentalmente. Muy buena revisión, Silvana. Como es obvio, este es mi tema. Entonces tengo muchos comentarios. Entonces, sí, la idea es cuál es la mejor técnica. Y pues aquí se cumple la regla. Cuando uno tiene muchas técnicas es porque no hay una que sea la mejor. Y están haciendo revisiones y metaanálisis. Yo leí hace poquito, yo no sé si es la misma que leíste, me pareció que era una Cochrane. Lo mismo, cogen todos los estudios publicados, hacen el análisis, llegan más o menos a la misma conclusión. No hay una técnica que uno pueda decir esta es la mejor. Y parte del problema es que miren ustedes que los lentes sin soporte capsular pues se van a usar casi siempre, casi invariablemente en situaciones complicadas, ¿no? Tanto los líos, los cristalinos luxados espontáneamente, como los traumáticos, como los posquirúrgicos, son ya situaciones complicadas. De entrada son pacientes con comorbilidades oculares. Entonces, no es fácil distinguir en el posoperatorio a cuál le fue mejor y por qué le fue mejor. Por ejemplo, si se toma solo agudeza visual como parámetro, pues se tiene que restringir a un grupo de pacientes muy específico que hubieran tenido la misma condición, que tuvieran la córnea y la mácula y el nervio en la misma condición antes de la cirugía para distinguir qué es lo inducido por la fijación del lente y qué es patología original. El otro factor de confusión es el manejo del vítreo. Y entonces, si usted no hace un buen manejo del vítreo, ¿qué tanto es la técnica del lente? Y esa es, yo diría que es la confusión más frecuente que hay.
las personas que no hacen un buen manejo del vitrio y le están achacando a la técnica de fijación del lente todas las complicaciones que ocurren. Y en ese manejo del vitrio está también el iris, el ángulo, el endotelio. Entonces, ¿cómo se manejó el cristalino luxado o el trauma o la complicación de catarata? Pues tiene mucho que ver. Y yo reconozco, yo que hablo tan mal de los lentes de cámara anterior, reconozco que en buena parte los problemas de los lentes de cámara anterior tienen que ver no tanto con el lente como con el mal manejo de la complicación. Y aquí pues un pequeño paréntesis, miren ustedes cómo en 1982 yo estaba suturando lentes, 82, o sea, terminando la residencia, logré que me hicieran un lente con la idea de suturarlo a la esclera. Y eso lo presenté ahí localmente y estaba el doctor Malbrán, porque con motivo de una visita de Orbis. Estaba allí y a mí me pareció pues genial mostrárselo al doctor Malbrán para ver qué opinaba. Y luego en 1985 él publicó Fijación de lentes y es el padre de los lentes suturados. Y luego en 1990 Hillel Lewis estuvo aquí invitado a un congreso y yo le mostré la técnica de los lentes intraoculares y 6 meses después publicó exactamente la técnica de Hillel Lewis para los americanos. Es el padre de las suturas, ¿no? Entonces, pues son cositas que cuando uno no es muy cuidadoso publicando, pues publican por uno, no hay duda. Sobre las suturas, definitivamente el 10-0 a largo plazo se fragmenta. Entonces, si uno pone, y yo no me canso de decirle esto a los colegas que comienzan a hacer ensayos, si usted pone la fijación del lente a depender del 10 ceros, el lente se le va a caer. Si la pone a depender del diseño del lente, el lente no se le va a caer. Por eso han migrado a 9 ceros mucha gente. ¿Qué va a pasar con el 9 ceros? Pues probablemente dura más. Mi número es 6 años. 5 o 6 años dura el 10 ceros. 9 ceros podrá durar 8, 9, 10 años, pero es probable que eventualmente se caigan. Si usted pone la fijación del lente a depender de la sutura. Si la sutura es una cosa transitoria mientras el lente se acomoda en el surco ciliar, y obviamente ahí el tamaño, el diseño y la forma del lente son claves. Nosotros aquí no hemos podido conseguir 9 ceros. Yo desde hace mucho he querido usar 9 ceros y yo no sé por qué. Así como no hemos podido conseguir Cortex. Y por eso a mí me sonó mucho pues la idea de Canabrava de coger 5 ceros y hacer esa técnica que le mostró Silvana, de la que no estoy totalmente convencido porque aunque parece una simplificación, a mí no me pareció tan fácil. Me parece que hay casi todos los pasos de la sutura. Lo único es que uno no tiene que amarrar, pero entonces tiene que quemar y tiene que ser cuidadoso. Y por otro lado, el hecho de que esté saliendo del ojo un material tan grueso como es el caso de las asas, pues pareciera que eso no da problema, pero no llevamos tanto tiempo para saberlo. La erosión que Silvana mencionó, que lo único que muestran los estudios es que la erosión de las suturas en los lentes suturados es un problema si usted deja la sutura en el limbo, cerca del limbo subconjuntival, pero si usted lleva la sutura lejos, como yo propuse hace más de 30 años, no ha habido el primer caso de problemas con el nudo en toda la experiencia mía. He tenido todas las complicaciones que ustedes quieran, pero problemas con el nudo no ha habido el primer caso. El nudo hay que llevarlo lejos si es que no lo tapan, y si lo tapan con un flap delgado es posible que se erosionen también. Y por eso se menciona a largo plazo que los nudos son un problema. Es bueno mencionar en lentes intraoculares, pues no solo las características del lente, que debe ser 13.5 milímetros, que debe ser una asa en C amplia, que debe tener ojales,
si se va a suturar. Si no, es bueno mencionar los lentes Technis, que tienen iris, y los lentes Morcher, que tienen iris y que tienen 14 milímetros de diámetro, para los casos de aniridia. Sobre el lente de cámara anterior, pues es una discusión que sigue abierta. Yo les puedo comentar mi experiencia. ¿He visto lentes de cámara anterior en mi vida en 40 años de práctica buenos? Sí, los puedo contar con estas dos manitos, los buenos que he visto. He sacado lentes de cámara anterior por encima de 200, ¿sí? Entonces, para mí, la relación entre complicaciones y resultados buenos es totalmente inaceptable. Y aunque veo, y tan reciente como ahorita en la academia, tan importante como David Chang mostrando manejar una pérdida de vítreo con lentes de cámara anterior. Entonces, pues ahí yo no sé qué pasa con la estadística, con los resultados, pero lo que yo he visto en el curso de la vida es muy malo. Es posible que buena parte de eso tenga que ver con el manejo del vítreo. Silvana mencionaba los lentes suturados y en ausencia de iris requieren buen manejo del vítreo. Los lentes de cámara anterior también requieren buen manejo del vítreo. Muchas de las razones por las que he sacado lentes de cámara anterior es que el vítreo está engarzado en 3 o 4 patas del lente de cámara anterior. Entonces, ese es un mensaje que yo quisiera que sí se metieran en la cabeza. Lentes en ausencia de soporte capsular implican buena vitrectomía, vitrectomía completa, no es vitrectomía anterior, no es un poquito de vitrectomía completa. Y en el caso de que las suturas vayan a la base del vítreo, vitrectomía de la base del vítreo también, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mejor lente? ¿Cuál es la mejor técnica? Yo les diría que hoy por hoy, en mi criterio, la técnica más popular, por lo fácil y por lo rápida, es los lentes retroiridianos. Pero, ¿qué requieren? Un muy buen endotelio. Pues usted tiene que conocer su endotelio antes de meterse, y si le pasa intraoperatoriamente, tiene que conocerlo. Requiere que haya stock. Entonces, eso hay que estar peleando constantemente con la administración para que le tengan un stock de lentes de fijación iridiana, porque si no, pues si usted pide el lente y no está, pues entonces no lo puede poner ni puede adquirir experiencia con ellos. Y el largo plazo, largo plazo, 20, 30 años de estos lentes, yo diría que todavía no está tan claro. Entonces, más bien en los viejos. Y requiere un buen iris. Entonces, digamos, el usual de los casos de pérdida de vítreo se pueden manejar cuando no queda resto capsular. La recomendación mía es lentes Artisan, que son fáciles de poner. No digo súper fácil, pero revise bien la técnica, haga buena vitrectomía, cierre la pupila y ponga ese lentecito, y eso da muy buen resultado. Yo diría pacientes mayores de 70 años no hay mucha duda que hoy por hoy puede ser la mejor técnica. ¿Cuándo usar un Yamane o cualquiera de las otras técnicas de tunelización? Yo creo que cuando usted tiene el lente adentro, cuando ya lo tiene adentro, porque alguien puso un sensor, un lente de asas de prolene y se cayó, se luxó, usted mismo lo puso y se luxó, pues me parece que ahí debe hacer un esfuerzo uno por usar ese mismo lente, no tener que hacer incisiones otra vez, sacar lente. Y me llama mucho la atención en muchos de los videos que veo, que no es lo que hacen, que tienen el lente apropiado adentro y lo sacan y meten otro. Para mí la indicación es, si el lente ya está adentro, pues ese es el lente que yo meto. Y luego cuando hay problemas de iris, como son muchos de los casos de postraumáticos, pues para mí sigue siendo la mejor técnica el lente suturado. Y si la ausencia de iris es muy grande, pues los lentes con iris son una solución muy buena.
Yo les puedo decir que yo creo, no tengo el estudio y es una de las cosas que tenemos pendientes por hacer, que los lentes de fijación escleral con la técnica que mostró Silvana son muy estables, las complicaciones generadas por la técnica de fijación son muy bajitas y que es una técnica muy confiable. Lo único es que es difícil, toma tiempo aprender, pero realmente yo no creo que haya ninguna fácil. Ni Canabrava me pareció tan fácil, Yamane a mí no me ha parecido fácil, a mí me ha costado trabajo y he dañado 2 lentes tratando de hacer Yamane. No estoy tan seguro del largo plazo de ese bulbito ahí asomando, lo mismo que con Canabrava. Probablemente tenga una curva y haya una manera pues muy segura de hacerlo, pero no hay ninguna de estas técnicas que sea fácil. Entonces no, el primer consejo es no se meta a hacer ensayos, ¿sí? Yo voy a ensayar una cosa, no, hágalo primero en cirugía experimental, haga muchos casos, tenga muy claro que ha probado todas las cosas, que tiene muy claro todos los pasos de la técnica y ahí sí se mete a hacer, pero no se meta a improvisar porque no son fáciles, ninguna de las técnicas, ni siquiera la más sencilla que es la Artisan, no son fáciles. Bueno, más comentarios, preguntas? Doctor Castro, buenos días. La técnica muy buena, la discusión muy buena. Me pareció que el video que presentaron de la nueva técnica que están ensayando, de pronto podría, con todo respeto, tener problemas por lo grueso del calibre del pirolene. Entonces habría que seguirla, pero me parece que podría tener un problema en el futuro. Y lo que usted dijo definitivamente al final es no improvisar, utilizar la técnica que más se conozca. La técnica suya la he visto en el doctor Sinisterra, en varios de los colegas de la escuela nuestra, y funciona perfecto. Evitar problemas es lo primero, y la vitrectomía, fundamental, lo que usted dijo también, tiene que ser una vitrectomía completa, ¿no? De ahí que el doctor Charles y todos estos maestros internacionales también consideran que la vitrectomía debe ser completa. Es un dato importante. Muchas gracias. Y otra cosa, doctor, no publicar así estos datos tan importantes, que se le han llevado el honor y la gloria muchas personas. No se le escucha, doctor. Ay, estaba hablando sin video y sin micrófono. Decía que cuando uno está detrás del honor y la gloria, pues entonces uno le pone mucho cuidado a esas cosas, a estar muy pendiente, que no le roben, que no le quiten, que no sé qué, pero pues cuando uno no está tan preocupado por el honor y la gloria, pues está más preocupado por enseñar y por diseminar y que las cosas que funcionen. A mí me da mucha tranquilidad saber que la técnica ha sido una solución y tengo la certeza de que yo he ido evolucionando en la medida en que hemos ido intercambiando con otros todas las ideas, de manera que no hay ninguna idea que sea absolutamente original, pero pues no es una excusa que yo les recomiendo tener. Sí, protejan las ideas, sí, preocúpense por publicar, así no tengan afán de honor y gloria, no lo hagan por honor y gloria, háganlo por hacer las cosas pues con disciplina y bien hechas y por transmitir y diseminar. Como les digo, yo tengo la tranquilidad de que a pesar de que no fui yo el que publicó, pues las técnicas se diseminaron. Entonces, y ha habido muchísimas variantes y muchísimas ideas alrededor de fijar en la esclera.
que era en mi época pues una idea totalmente novedosa y medio loca, y a mí me la permitieron, pues gracias a ese ambiente que había en el San Vicente de Paúl de Medellín, me permitieron hacer esos primeros ensayos, y en una forma pues relativamente irresponsable y loca, porque eso lo dicen pacientes. O sea, yo conseguí una casa que me fabricara el lente, y los primeros casos los hice en pacientes. Y allí fue que me di cuenta que si uno no manejaba el vítreo, no iba a tener resultados, que todas las complicaciones serias tenían que ver con el vítreo. Entonces, por eso fue que me demoré mucho tiempo en aprender a manejar el vítreo y volver a la técnica, donde ya la idea original de las 3 suturitas pues no pareció necesaria, aparte de que ya no me fabricaban el lente. Y entonces comenzamos a trabajar alrededor de diseñar una técnica más que usara unos lentes más convencionales, y de ahí surgió el lentecito pues con los huecos en las asas. Pero sí, la recomendación es: sean organizados, sean disciplinados y publiquen. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces muchas gracias y hasta luego.